¿sí? Todas. Entonces no hay ningún problema en ese punto. Como bien lo mencionaste, es el déficit de bicarbonato tomando como bicarbonato ideal 24. Entonces es bicarbonato ideal menos bicarbonato real, ¿sí? Eso lo multiplicas por peso y eso lo multiplicas posteriormente por punto 3 o hasta por punto 6. Y lo puedes ajustar dependiendo del contexto de tu paciente, es decir, del grado de acidosis que tenga. Recordemos que estamos hablando de acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Acidosis respiratorias tiene un componente propiamente pulmonar que se tiene que corregir con cambios propiamente mejorando las concentraciones de dióxido de carbono, es decir, disminuyendo el CO2. Obviamente, si un paciente tiene acidosis respiratoria, ¿sí? En algún punto que tienes que utilizar una ventilación con presión positiva, un CPAP, o en algún punto, pues cuando tiene un ART severo, pues hasta tienen que terminar intubado, ¿no? Entonces, esto es importante. ¿Y cómo haces tu cálculo? Bueno, pues un bicarbonato ideal de 24 menos un bicarbonato real que tal vez está en 12, lo multiplicas por el peso de tu paciente, que es 70, un ejemplo, y lo multiplicas por punto 3. Y yo personalmente, como les digo, lo hago por punto 3 porque prefiero no utilizar una concentración tan alta de mil equivalentes ante el hecho de que finalmente pues es bicarbonato de sodio. Entonces el sodio, ¿qué es lo que va a condicionar? Te va a condicionar pues obviamente aumento del sodio sérico y también retención de líquidos. Por lo tanto, prefiero utilizar concentraciones, bueno, constantes bajas. Obviamente, si tienes a un paciente con un bicarbonato menor de 10, como bien lo dijo Moni, o con un pH menor a 6,9, y de hecho el 6,9 está basado específicamente en relación con una cetoacidosis diabética, que ahorita ya cambió el punto de corte y que es 7,1, antes era 6,9, ahorita ya es 7,1, pero bueno, ya pueden utilizar ahí infusiones de bicarbonato. Normalmente, y es muy importante en el contexto de un paciente con lesión renal y acidosis metabólica, el bicarbonato lo utilizamos como una terapia puente. Puente hacia dos puntos. Una, que esperamos o estamos viendo que el paciente está en una fase de recuperación y que no va a requerir terapia, o como una fase puente en la que por alguna cuestión estás en un hospital en el que tienes perdón, el que no tienes una terapia de reemplazo renal y tienes que derivar a tu paciente a otro lado, pero está con una acidosis importante y que si no, pues la acidosis lo va a matar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los puntos en los que principalmente utilizamos el bicarbonato. Y obviamente hay otras entidades, como hablando en este caso que mencionábamos, cetoacidosis diabética, que en algún punto también se puede beneficiar de utilizar bicarbonato de sodio. ¿Sale? Y habíamos dejado lo de lesión renal. ¿Alguien más lo leyó? Lo de intrínseca o intraparenquimatosa. Bueno, intraparenquimatosa, porque intrínseca ahí ya les di uno. ¿No? No, Nadie lo... doctor, pero voy a Ajá, a ver. exponer, no sé si cuente, Sí, a ver, dime. pero lo voy a exponer. Ah, bueno, Ah, entonces, pues ¿alguien que más? las Yo causas, puedo hablar de lesión renal parenquimatosa, doctor. Ujú, sí. Bueno, yo leí que las zonas más sensibles para la pérdida de la irrigación son el tubo proximal y la rama ascendente gruesa. Y bueno, aquí había por dos causas, la isquémica o tóxica. Y bueno, la isquémica es por una hipoperfusión, bueno, una pérdida de sangre, ¿no? Es lo mismo como las demás, que nos lleva a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y bueno, las tóxicas pueden ser exógenas, como los antibióticos. Las principales creo que son los aminoglucósidos. Y las endógenas pueden ser por células tumorales o Ujú, por pigmentos biliares también. ajá, los cristales, las fosfatasa. Digo, el fosfato y el calcio eran los principales en los electrolitos, lo que haría que, pues, una pérdida de, bueno, la hemodinámica se perdiera junto con la De hecho, homeostasis. en la NTA es una forma de una repercusión o una secuela, por así decirlo, por una hemodinámica que en algún punto no se revirtió y que condiciona isquemia. Una necrosis tubular aguda en la cual, obviamente, como tú bien lo estás mencionando, hay una afectación tubular, ¿sí? Y que obviamente pues va a haber afectación proximal. ¿Y por qué es muy importante la proximal? Porque si se acuerdan de las clases de anatomía cuando vimos inicialmente y fisiología, el túbulo proximal es el que te reabsorbe prácticamente todo.
Entonces, pues va a haber alteraciones propiamente con la reabsorción. De hecho, cuando hay una afectación proximal, eventualmente en el examen general de orina vas a encontrar que hay alteraciones propiamente con, puede haber presencia de glucosuria, dependiendo del área del túbulo que se afecte, pues va a haber alteraciones con la concentración y la dilución urinaria, es decir, tu paciente no va a concentrar orina, va a estar hipostenúrico, tu densidad urinaria va a estar por debajo de 1.010, ¿de acuerdo? Y obviamente pues empieza a haber cierto grado de acidosis. Una vez que se restablece el flujo sanguíneo, en promedio son de 14 a 21 días para que los túbulos pues vuelvan a reestructurarse y en algún punto empiece a presentar nuevamente pues uresis y capacidad de concentración y dilución urinaria, además de reabsorción de solutos. Ahora bien, además de ello está el apartado vascular. Tú mencionaste propiamente el DNTA, que puede ser, ya lo mencionaste aquí, isquémico y pues obviamente puede ser también aquí tóxico por algunos otros medicamentos. Sí tenemos propiamente NTI, la nefritis túbulo intersticial, que también va en correlación con fármacos, pero también puede ser por algunas entidades infecciosas. Sí, tenemos el área vascular, que te lo reportan así en algunos artículos, que es propiamente por alteraciones propiamente en los pequeños vasos, y glomerular. La realidad aquí, yo quería que lo revisaran porque en algún punto lo van a encontrar o se pueden topar con él, pero obviamente al inicio lo catalogas como una lesión renal en el apartado de que tú ves a un paciente con deterioro de la función renal. Sin embargo, en el momento en el que tú ves que tu paciente tiene criterios para una vasculitis, que tiene criterios para una nefropatía lúpica, pues obviamente eso ya no se considera propiamente como una lesión renal nada más, sino ya lo encasillas en un síndrome glomerular. Es decir, ya lo vas a meter en un síndrome nefrítico, si le haces biopsia y encuentras semilunas, ya lo vas a meter en una glomerulonefritis rápidamente progresiva, ¿de acuerdo? O puedes ver un síndrome hematuria proteinuria, ya lo vas encasillando. Pero de manera inicial, pues tenemos vascular, glomerular, intersticial y propiamente la NTA, que puede ser isquémica y obviamente tóxica. ¿Sale? Y ya lo que dijo ya él específicamente, hemodinámicas, prerrenales y posrenales, que es propiamente pues el tratamiento va encaminado a la derivación de la vía urinaria para que de esta manera pues no se genere una uropatía obstructiva, una nefropatía por reflujo y obviamente pues no genere alteraciones, ¿vale? Bueno, pues si quieres continúa Doctor, también, bueno, yo leí sobre que, bueno, la lesión renal parenquimatosa iba a provocar oliguria y anuria, y que por el mismo, bueno, como no podía desechar no podía excretar los desechos nitrogenados, pues esto iba a provocar a una lesión renal, pues, aguda y crónica, y esto, bueno, promueve a poner la diálisis, ¿no? O a promover a que se use la diálisis. De Por- hecho, ahorita seguramente Noemí lo va a comentar. De hecho, en el diagrama que ya les presentó al inicio, y por eso les comentaba que si tenían dudas, y es lo que tú estás diciendo ahorita, que una lesión renal aguda que perpetúa por más de 7 días ya se considera enfermedad renal. Y si esa perpetúa por más de 90 días, ya propiamente se considera una enfermedad renal crónica. Porque esto va a generar ya afectación intersticial y afectación glomerular. En el artículo que yo les mandé, si ustedes lo revisaron, viene ahí un apartado donde viene un riñoncito, o bueno, simulado un riñón y viene simulado una nefrona, en la que te dice que hay pérdida de masa nefronal y que eventualmente hay cierta recuperación. Y que a pesar de que hay cierta recuperación, la nefrona queda con un daño. Es decir, si tenía 5, por así decirlo, hay cierta recuperación, si hubo una afectación tubular intersticial, si hubo una NTA o isquemia, de esas 5 te quedan 3,5, por ejemplo, ¿no? Hablando hipotéticamente. Tu creatinina no se mueve. ¿Por qué? Porque tu riñón tiene una masa renal funcional y tiene en reserva funcional. Tu riñón puede hiperfiltrar, ¿sí? De hecho, nosotros podemos hacer algo que se llama test de reserva renal funcional, en el que lo que hacemos es que damos una carga de proteínas y el riñón tiene que aumentar la filtración en un 30%, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos, si queremos hacer una evaluación de qué tanta reserva renal funcional tenemos, hacemos una ingesta de un gramo de proteínas por kilo de peso y tomas una determinación de depuración basal. Si tú depuras 120 mililitros y te dan 80 gramos de proteínas, que supongamos que es tu peso, en teoría tiene que haber una elevación de al menos un 20 a 30% de la filtración basal para que con esto podamos saber que tu riñón tiene reserva renal y puede hiperfiltrar y tus riñones se considerarían sanos. Si tienes menos de esta reserva, menos de este aumento de la tasa de filtración, podríamos hablar de que tus riñones tienen ya cierto daño establecido. Obviamente, pues como no los estás forzando, por así llamarlo, pues no hay ninguna alteración con la creatinina. Pero los riñones, o sea, una persona que tiene una creatinina basal, no por el hecho de que por la creatinina normal, perdón, no por el hecho de que su creatinina esté normal,
quiere decir que sus riñones están íntegros o intactos. O sea, pueden tener un daño. ¿Por qué? Por infecciones, por excedente en el consumo de proteínas, por fármacos. Por ejemplo, los que hacen este gimnasio y se meten esteroides, anabólicos y esas cosas, todo esto genera daño. Entonces, finalmente, el hecho de que ellos o en algún punto, porque he tenido pacientes de ese tipo que tengan, no es que mi creatinina está normal, pero pues con toda la cantidad de fármacos que se meten, eso no quiere decir que todas las nefrones estén intactas. Que tenga la capacidad de hiperfiltrar y que responda al estímulo es muy distinto a que digamos que está sano. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a darle paso a Noemí para que siga con la clase y ahorita platicamos. Tengo una pregunta bien rápida. Dime. Es que, bueno, yo encontré alguna literatura también que mencionaba, o bueno, que denominaba la lesión renal aguda como fracaso renal agudo. Nah, ¿Cómo? ya es ambiguo. Fracaso renal agudo e insuficiencia renal aguda ya son criterios que están descartados. Ahí tengo otro artículo en el que ya te dicen por qué ya no tienes que utilizar ni rifle ni aquí y ya solo tienes que utilizar cádico. Entonces, sí, Ujú. déjenme buscarlo y se los mando. Dime, dime. Sale, doctor, gracias. Mira, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Sí, mi internet andaba un poquito inestable, entonces si es que en algún momento me escucho rara o algo así, me dicen. Bueno, lo último que nos quedamos la clase anterior fue que estábamos revisando, no sé si recuerden, esto fue el lado de Juan Pablo. No avanzan tus Ya, diapos, Noemí. ¿no avanzan? No, Otra No, otra vez vez. si está quieres la cerrado. comparto. Ok, mejor por favor. Ya tienen el link, ¿quieren que lo reenvíe? Sí, ya lo tengo aquí, no te lo comparto. Ah, por favor, Jer. Sí, ahí también. Ya está mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya. Mm, Ok, a ver si puedes irte a la diapositiva 8, esta por mera, favor. ¿verdad? Ajá. Bueno, eso ya lo habíamos visto, nada más es como para refrescar un poco la memoria en que nos quedamos. Habíamos dicho que el parámetro variable de esto, como ya lo mencionó igual el doctor hace rato, es que lesión renal aguda es característica por el lapso que es menor a 7 días. Siguiente, por favor. A partir de ahora vamos a dar un breve repaso a lo que es la fisiología porque nos importa para revisar la fisiopatología. Recordemos que las funciones normales del riñón van ligadas extrínsecamente a lo que va a ser la homeostasis de los fluidos corporales y por tanto, pues el equilibrio basal de un paciente. También va a estar controlando los electrolitos, así como osmolaridad, el mantenimiento, perdón ahí por la falta de ortografía, mantenimiento del pH, así como va a ser un filtro para que se excreten metabolitos de desecho, va a tener en cierta parte secreción hormonal y también la regulación de algunas moléculas bioactivas. Todo esto es importante porque como lo vamos a ver en la siguiente, mentira, todavía no, un dato. Que otra cosa que está muy ligada a la fisiopatología es que el sustento de lo que hace rato dijo el doctor es que un episodio de lesión renal aguda condiciona el número de nefronas que poseemos. Es importante mencionar que el número de nefronas no es algo que vaya a estarse regenerando. A partir de lo que son los 25 años, va a empezar una depresión del número de nefronas que tenemos. Esto es normal debido a que también la tasa metabólica de un individuo disminuye con su edad. Entonces, digamos que tanto disminuyen los requerimientos como el número de nefronas. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un episodio de lesión renal? Pues vamos a decirlo de alguna forma sencilla, vamos a adelantar el envejecimiento de nuestros riñones.
riñones y por lo tanto vamos a tener que medir qué tan eficientes son a partir de cierta información como nos lo hace hace rato el doctor, ya sea pidiendo la creatina, que como nos dijo, esto no siempre es un parámetro de base. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque inserté una gráfica, si no mal recuerdo. Ah, ahí está. Esta gráfica nos está dando, pues, las diferencias entre tener una lesión renal aguda en una edad joven a tenerla en la vejez. Básicamente es que un paciente joven va a tener una mejor respuesta futura debido a que, pues, antes de los 25 años aún tenemos un crecimiento un desarrollo. Entonces, pues la recuperación va a ser menor y muy probablemente no tengamos algún parámetro para padecer alguna enfermedad o trastorno renal agudo. Sin embargo, si el episodio es en la vejez, recordemos que aquí ya no tenemos un desarrollo, entonces vamos a estar adelantando el envejecimiento y por lo tanto el episodio puede ser una causa para que futuro tengamos o una enfermedad eh, aguda o un trastorno crónico. Entonces es proporcional a la edad que la afectación va a ser mayor. Así quieren a detalle luego revisarla, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar con lo que es la fisiopatología. Como les mencionaba, el primer aspecto a mencionar es que al ser afectado el número de nefronas que tenemos, pues obviamente este va a ser un factor de riesgo para que desarrollemos otra enfermedad. También tenemos que la función normal del riñón es controlar la homeostasis de fluidos corporales. Sin embargo, la disminución de la tasa de filtración glomerular, así como el sistema que activamos de renina-angiotensina en un episodio de lesión renal, van a producir una retención de líquidos. Es por eso que en la clínica vamos a tener que algunos pacientes van a presentar un edema periférico en extremidades, podemos tener un derrame en el tercer espacio, así como congestión pulmonar. La siguiente función que podemos tener alterada son los electrolitos. Recordemos que el orinar es, es igual a que nuestro cuerpo está excretando potasio. Entonces, el hecho de que haya anuria va a ser una señal de que podemos tener hiperpotasemia. El potasio está directamente relacionado con la función del corazón. Entonces, podemos tener un síndrome cardiorrenal, leía que podía ser de tipo 3, si no me recuerdo, que es de que de los riñones estamos condicionando la función del corazón. Entonces, esta hiperpotasemia puede producir cambios en el electrocardiograma y también podemos tener que el sodio se va a ver afectado ya sea una hiper o hiponatremia. Y básicamente esto va relacionado a la forma en la que el riñón está concentrando o diluyendo la orina. Entonces, siguiente. Otra de las funciones que tenemos afectada es el mantenimiento del pH. Es la anterior, por favor. El mantenimiento del pH es básicamente que, como lo hemos visto, una acidosis metabólica va a estar relacionada a una lesión renal aguda porque estamos disminuyendo la excreción de ácidos fijos. La acidosis metabólica puede ser tubular, puede ser inicialmente hiperclorémica, ya que recordemos que el cloro es otro anión que el cuerpo va a ocupar como para compensar este, el pH. Y bueno, ¿a qué se refiere que luego se amplía la brecha aniónica? Recordemos que tenemos como un rango, ¿no? Un límite superior y un límite inferior de valores normales. Pues básicamente, como les digo, el cuerpo al intentar compensar con el cloro, pues va a ampliar lo que es la brecha aniónica. El próximo aspecto que podemos tener modificado es que, pues como nuevamente tenemos anuria, una disminución
de la producción de orina, de la excreción de orina, podemos también tener una disminución en lo que es la excreción de metabolitos de desecho, lo cual Ahí se va a traducir en dijiste algo de, perdóname, ya te interrumpí, pensé que ibas a terminar el párrafo. Dijiste que el cloro te va a aumentar la brecha aniónica. Eso fue lo que entendí. No sé si sí fue eso lo que dijiste. Dije que pues, el cloro, el que el cuerpo aumente el cloro va a ser como el anión que tenemos de Pero reserva sí, para intentar compensar el pH. ajá, pero si tienes una hipercloremia, hablaríamos de una acidosis metabólica no GAP, porque si te acuerdas, la acidosis metabólica de anión GAP elevado es normoclorémica y la acidosis metabólica de anión GAP normal es hiperclorémica, que es la forma en la que te compensa. Entonces, en un paciente con lesión renal aguda, ¿qué tipo de acidosis tendrías? ¿Alguien que Una me ayude? normo, ¿Una qué? normoclórica, Sería, ajá, normoclorémica. cloro normal, pero de GAP, ¿cómo sería el GAP entonces? El Sería GAP normal. sería normal, Sería GAP elevado. Sería de GAP elevado. elevado, ¿por qué? ¿Por qué no es de GAP normal? ¿Se acuerdan que les di un acrónimo? Sí, del Una, Mod Ah, Piles, ¿no? exacto. ajá. Y ahí venía metanol, la U es de uremia. Ah, La uremia es la que te aumenta la brecha aniónica, ¿sí? Como tal es no medible de manera subjetiva, o sea, si lo estás midiendo, pero es lo que te estaría ampliando la brecha aniónica. En el contraste, cuando el paciente tiene una acidosis metabólica de anión gap normal, es así, tu brecha aniónica no está ampliando, ¿sale? Pero hay otra alteración que te está condicionando alteraciones probablemente con el bicarbonato, que era lo que les decía cuando es una acidosis metabólica de anión gap normal por una ATR o por alguna alteración por pérdidas extrarrenales de bicarbonato. Y esa sí es una acidosis metabólica de anión gap normal. Es muy importante porque de verdad, cuando ustedes se enfrenten en el internado y vean a los pacientes con acidosis, ustedes con la pura gasometría, si hacen bien un taller de gases, van a poder hacer una evaluación y decir, este paciente tiene acidosis metabólica de anión gap normal. Y al decir normal es hiperclorémica, inmediatamente vas a decir, tiene una alteración o renal o extrarrenal. Y si dices, es una actividad metabólica de un gap elevado, inmediatamente piensas en mod piles, ¿sí? Gap elevado, mod piles, y empiezas a ver, ¿qué tiene el paciente? ¿Por qué llegó? Y empiezas a buscar, es metanol, es uremias, diabetes diabética, paraldehídos, intoxicaciones por hierro, isoniacidas, lactato, etanol, salicilatos. Entonces, por eso es que les comento esto. En este contexto, lo que te hace un deterioro de la función renal o una lesión renal aguda es propiamente una lesión, una acidosis metabólica de anión gap elevado por la uremia, principalmente. En otro contexto también, pues obviamente llega un punto en el que hay disfunción, ¿sí? Tubular, y que como recordarán, hablando de lo del bicarbonato, pues también hay alteraciones con la capacidad de reabsorción de bicarbonato, y esto obviamente perpetúa la acidosis, pero la principal causa es por elevación de suados. Sí, eso es cierto también en el siguiente punto, creo que se relaciona un poco. Ah, ¿continúo? Sí, adelante. Ok. Bueno, como les decía, la disminución de lo que es la tasa de filtración glomerular va a dar una condición que es la azotemia. Recordemos que es cuando se acumulan productos de desecho nitrogenados, como puede ser bueno, la urea y la creatinina, así como otros que no son medibles, este, pero estos van a ser responsables de algunos síntomas como uremia, fatiga, temblor o los parámetros que tenemos para medir lo que es la azotemia es el PUN, y bueno, es importante mencionar, ya es la siguiente diapositiva, por favor. sí, es que no te Es escuchaba yo. importante mencionar que pues, la azotemia puede ser de causa prerrenal, renal o posrenal, y que pues para diagnosticarla les digo que necesitamos medir los niveles séricos de urea, BUN, y creatinina a través de un análisis de orina.
Hay implicaciones multiorgánicas que van a estar relacionadas con IRA y es aquí donde me gustaría recordar algo que les había comentado cuando empecé la exposición sobre esta criatura que les decía que era la quimera, porque esta falla multiorgánica justamente va a ser lo que haga complicado a veces el diagnóstico puntual de la lesión renal aguda, ya que pues se va a manifestar en muchas formas que pueden ser probablemente signos un poco difusos o que son característicos de otras patologías. Entonces, como se dieron cuenta, los riñones van a estar encargados de mantener parte importante de la homeostasis, por lo tanto, el tener un desequilibrio en los riñones va a condicionar casi todos los sistemas del cuerpo. ¿De qué forma? Pues para empezar vamos a recordar que tenemos una retención de líquidos. Esta retención de líquidos va a afectar principalmente a los pulmones y el corazón, lo cual se va a manifestar como signos de insuficiencia circulatoria o respiratoria. Sin embargo, también va a comprometer al sistema gastrointestinal. Es muy interesante ver que en el artículo que nos mandó el doctor hablaba de que incluso la microbiota va a tener cambios debido a la alteración de los electrolitos. Bueno, también tenemos una excreción alterada de las toxinas urémicas, lo cual va a afectar la función del cerebro, así como también puede afectar del corazón, de la médula ósea y del sistema inmune. Esto va a estar manifestado en el paciente como defectos neurocognitivos, anemia o inmunodeficiencia, pues obviamente adquirida por esa condición. Vamos a tener una necrosis en las células renales y, como les decía, van a morir algunas nefronas por este episodio, lo cual va a liberar desechos en la circulación venosa. Estos desechos pueden acumularse en los pulmones causando lesiones microvasculares de forma directa y esto va a ser un tipo de trombosis. Siguiente, por favor. En el esquema que viene, ustedes pueden ver el resumen de lo que les acabo de decir. La lesión renal aguda no solo es una falla propiamente renal, sino que este órgano, al ser encargado de mantener el equilibrio corporal, va a estar afectando diversos órganos y el que los afecte no va a estar también relacionado a qué tipo de o qué está causando esta lesión renal y también el lapso de resolución. Entonces, propiamente vamos a pasar a ver las causas de lo que puede provocar una lesión renal aguda. Entonces, continuamos a la siguiente diapositiva. Por formas didácticas, se me hizo buena idea seguir los nombres que están establecidos como prerrenal, renal o posrenal. Sin embargo, tienen otros nombres. Las prerrenales se pueden llamar de causas bulémicas, pues que están relacionadas con la bulimia. Las renales se pueden llamar también intraparenquimatosas y las posrenales, así las encontré como posrenales. Y vamos a ver que las prerrenales se llaman también porque justamente la mayoría de estas causas están relacionadas con la alteración de la perfusión renal. ¿De qué estamos hablando? Podemos hablar de un síndrome cardiorrenal que incluye, como les decía, hay síndromes cardiorrenales de varios tipos. El 3 me parece que es el que va de los riñones al corazón, pero el 4 si no me equivoco, es del corazón a los riñones. O sea, son dos No, órganos. también es reno cardíaco, el 4. El Ok. 1 y el 2 son cardiorrenales, el 3 y el 4 es reno cardíaco, y el 5 es por otras causas ajenas a afectación cardiorrenal, pero que te generan disfunción tanto cardíaca como renal. El 1 es cardiorrenal agudo, el 2 es cardiorrenal crónico, el 3 es reno cardíaco agudo, el 4 es reno cardíaco crónico, y el 5 es disfunción cardiovascular y renal por causas ajenas a estos. Entonces, los que son, Mm, hablando de una disfunción renal que procede, bueno, que antecede, una disfunción renal que antecede a
un deterioro cardiovascular, sería el 3 y el 4. Pues el 3 es agudo y el 4 es crónico. Muy bien. Gracias, doctor. Pues si recordamos un poco de la fisiología normal, esto es muy obvio de pensar debido a que el riñón es el órgano que mayor perfusión recibe del corazón. Entonces, si nosotros tenemos un episodio de insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, obviamente esto va a significar un daño al riñón en la perfusión. También puede ser una insuficiencia cardíaca derecha o alguna congestión venosa. Otro escenario puede ser el shock, incluido lo que es el shock hemorrágico, el shock hipovolémico y el shock séptico. Nuevamente son causas de alguna forma externas que estaban condicionando la volemia y la perfusión renal. También tenemos el síndrome mental y el trasplante de riñón, que esto pues no es, es este escenario particular de los pacientes que tienen un trasplante de riñón. Y en este caso puede ser la función, como decía, la función retardada de lo que va a ser el injerto. Ahora, las más extensas, las causas renales, ya que aquí sí tenemos bastantes. Vamos a tener que hay microangiopatías trombóticas, como lo son la embolia del colesterol, la enfermedad de la membrana basal glomerular y la vasculitis por complejos inmunes. Si se fijan, es todo aquello que también condicionando que a nivel glomerular haya una buena perfusión. Mm, la siguiente es la anemia de células falciformes y sepsis, que esto va a estar relacionado con, ay, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien de ese punto, la verdad. Em, Vamos a tener también lo que son infecciones sistémicas y sepsis. ¿Cómo lo puede ser? Pues propiamente una pielonefritis, que es una complicación a la que puede llegar una IBU, como sabemos, una necrosis tubular que puede estar relacionada con fármacos, lo cual vamos a ver en la siguiente diapositiva, qué fármacos nos van a condicionar una necrosis tubular, pero también puede haber una intoxicación por metales pesados, así como alguna nefropatía inducida por cristales. ¿Qué tipo de cristales? Pues los que están relacionados con pigmentos biliares, que pues estos pueden causar algún tipo de daño al riñón por cilindros biliares. Creo que eso venía en algún artículo que el doctor nos mandó. O también en el caso de que haya una radiomiólisis, pues la mioglobina. Recordemos que la mioglobina es una molécula de alta molecular, por lo tanto no, el riñón no la puede filtrar. Esto puede causar un periodo de lesión renal. También los medios de contraste. Los medios de contraste tienen la característica de que son nefrotóxicos y pues también pueden causar un episodio. Mm, la última causa la tenemos como rechazo celular agudo. Aquí pues, como pueden ver, puede ser una nefritis intersticial aguda, un síndrome relacionado al punto de control inmunitario, pero esto va más relacionado a, puede ser trasplante renal. Sí, son Y lo por que último tenemos, va más asociado a, sí, doctor, hablando de lo que dijiste de células falciformes, son cuestiones obstructivas. Hay una oclusión y puede generar como trombosis. En el contexto de la sepsis hay algo que se llaman PAMPs y DAMPs, que son proteínas hace asociadas daño, ¿no? exactamente a daño y de patrones de daño, y esto condiciona muchas alteraciones a nivel de las células, principalmente de los túbulos. Hacen que pierdan las vellosidades y la capacidad de reabsorción, y además de que también generan una vasodilatación importante y disminuye la capacidad de perfusión y obviamente perpetúa el daño. Hablando de lo que tú dices del rechazo celular, ahí estamos hablando específicamente
trasplante. Eso es una afectación por aumento de los linfocitos T que están rechazando y causan disfunción tubulointersticial. Nefritis intersticial aguda, como ya lo habíamos comentado hace un rato, que les dije que era principalmente también asociado a fármacos o puede ser por causas virales. Y lo de los inhibidores del punto de control y la terapia con células T o la terapia CART va más asociado a cuestiones tanto patologías inmunológicas o afectaciones por enfermedades oncológicas. ¿Sale? Eso, bueno, es bueno que lo puso Noemí. No se preocupen tanto por ello. La verdad es que sí es algo mucho más complejo. Sería mucho, muy difícil que lograran, que quisieran como que entenderlo. Pero básicamente esto, yo por eso se los quise compartir o comentar que va más en relación a cómo se los dejé que lo buscaran. Vascular, glomerular, intersticial, ¿sí? Y posteriormente, bueno, NTA, que puede ser isquémica o tóxica. Y la NTA puede ser por isquemia, como bien lo mencionamos, por alteraciones hemodinámicas, es decir, una lesión renal aguda de tipo prerrenal o hemodinámica, como actualmente ya se le está llamando, que no se corrigió, se perpetuó y condicionó isquemia. ¿Vale? O tóxica por algún otro tipo de soluto que te está causando toxicidad propiamente. ¿Vale? Sí, bueno, Doctor, yo tengo una duda. Este, yo había leído también que en las prerrenales, es que ya aquí ya como que me confundí, porque, bueno, aquí veo que en tanto en las renales como en las prerrenales, la sepsis puede, bueno, la sepsis puede generar una lesión renal aguda, ya sea de causa prerrenal o renal. Pero yo, Sí. bueno, aquí nada más lo veo en la renal, entonces, sí también suele pasar en las causas prerrenales. Sí, de hecho, al decir shock, si ustedes ven, el estado de choque se divide en cuatro: cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y distributivo. Y en el distributivo es donde entran propiamente las afectaciones, por ejemplo, ahí entraría el que es por sepsis, ¿sí? Porque hay una alteración, en este caso la sepsis, si ustedes han revisado un poquito, pues lo que condiciona la sepsis y por qué hay hipoperfusión y por qué el paciente con estado de choque séptico hace hipotensión es porque hay una gran cantidad de óxido nítrico que genera una vasodilatación importante y esto condiciona disminución de en este caso de las resistencias vasculares, ¿sí? Y de la perfusión. Entonces, sí, propiamente, la sepsis te afecta por alteraciones propiamente hemodinámicas o prerrenales, por esta vasodilatación tan importante, y al mismo tiempo esta gran cantidad de moléculas proinflamatorias, interleucina 2, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Factor de crecimiento transformante beta, pues todo esto condiciona un daño específico sobre todo lo que son las células y en este específico pues las cuestiones de los túbulos. Entonces, te juega o tiene un papel importante en las dos causas, tanto hemodinámica prerrenal o renal propiamente. Ok, gracias, doctor. bueno, continuamos. Eh, y por último tenemos las posrenales, que básicamente son todas aquellas que van a afectar todo lo que esté fuera de la perfusión y del riñón propiamente, o sea, el ureter. Y vamos a tener entonces que son más de tipo obstructivo, una obstrucción del tracto urinario, de ureteral bilateral, una disfunción vesical o obstrucción ureteral. Sin embargo, les puse ahí en negritas que no son causas excluyentes entre sí. ¿A qué me refiero con eso? Porque un problema en una categoría puede desencadenar o coexistir con problemas en las otras. Les pongo un ejemplo. En una disminución del flujo sanguíneo, que sería una causa prerrenal, puede provocar un daño en el tejido renal, es decir, una causa renal. Y una obstrucción, en el caso de una obstrucción urinaria, que sería una causa podrenal, puede reducir la perfusión renal, generando quizá un cuadro de azotemia de tipo prerrenal. Entonces, todos estos mecanismos pueden superponerse y pueden complicar la evolución del paciente. Entonces, nosotros las estudiamos de esta forma para identificar cuál es el desencadenante, pero pueden coexistir. Entonces, siguiente diapositiva. Igual no sé si quiere que continúe, doctor, porque ya Ya nada son... más que me digan quién me va a decir cuáles eran las causas, porque esa fue otra cosa que les dejé leer. ¿Cuáles son las causas para iniciar terapia de reemplazo renal? Ya los dejé de que lo investigaran.
Si gusta, yo les puedo decir, doctor, si no puede. ¿O alguien de- más de tus compañeros? ¿No? Bueno, pues ya lo buscan y ya los veo. Mañana no me voy a poder conectar, los veo el jueves, ¿vale? Y les aviso quién, el jueves ya seguramente acaban de mí. La siguiente clase la doy yo y ya les aviso para ver, no sé quién quiera dar la siguiente clase, ¿vale? Si alguien quiere participar, si no, pues ya yo obligadamente a fuerza les escribiré en el grupo quién la va a dar, ¿vale? Entonces me avisan, si es que se ponen de acuerdo ustedes y alguien quiere darla, me mandan en el grupo quién la da, y si no, ya yo les digo quién la va a dar. ¿Hecho? Hecho. Gracias, doctor. Vale. Ah, y revisen lo del Vexus, porque creo que solo ya él lo revisó. Sí, doctor. Vale. Hasta pronto. Sí, gracias, Yael, también. Nos Sí, vemos. adiós.